Con Node, Nets, Rage enfocado en siempre transformar desafíos complejos en valor empresarial mediante la innovación de tecnología. Aplauso, por favor. Un fuerte aplauso para nuestro primer speaker, Axel. Durante la charla, si Axel hace preguntas, vamos a regalar swag. Entonces, igual atento, si de pronto tiene alguna curiosidad o si al final igual hace preguntas, trajimos regalos que igual les vamos a estar compartiendo. Entonces, todos pueden participar, cualquier pregunta es válida y bueno, pues evidentemente tratar de aprender lo más que se pueda. ¿Listo, no? Hola, muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, yo les voy a presentar una charla titulada Infraestructura como código con TypeScript y AWS CDK. ¿Quién de aquí ha escuchado hablar acerca de AWS CDK? ¿Sabe qué es? Un poquito por ahí, sí. AWS CDK es el Cloud Development Kit de AWS en el que nosotros vamos a poder ejecutar infraestructura como código utilizando diferentes lenguajes de programación como Python, TypeScript, Java, entre otros, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y bueno, para empezar, me gustaría iniciar con esto, ¿no? De que la infraestructura como código muchas veces parece ser algo muy complejo y que parece ser algo que solamente los DevOps pueden hacer, ¿no? Porque creemos que tenemos que hacer muchísimas configuraciones y en realidad no es así, ¿no? Nosotros podemos utilizar TypeScript, el lenguaje de programación que nosotros ya utilicemos, si ustedes usan Python también. Entonces, ahorita con CDK vamos a ver cómo esto es posible, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver acerca de qué es infraestructura como código, cómo vamos a deployar un proyecto de CDK. Vamos a ver también cómo apoyarnos de un agente de inteligencia artificial, ahorita que todo está en tendencia, ¿no? Con los agentes. Y vamos a aprender a automatizar los deploys con GitHub Actions, ¿no? Para que no tengamos que depender de nuestra computadora únicamente, sino que aprovechemos todo esto de integración continua y deployment continuo, ¿no? Entonces, para empezar, cuando todos empezamos a trabajar en la nube, muchas veces lo que hacemos es entrar a la consola de AWS y empezar a clicar en todos lados, ¿no? Empezamos a ver cómo configurar un recurso, pero tenemos muchos clics para poder hacer eso. Y realmente está bien para empezar a aprender, pero hay un problema. Cuando ya llegamos a querer, nos cerramos esa cuenta y queremos abrir otra y queremos lo que hicimos, ¿no? Entonces, si fuimos muy precavidos, pudimos haber notado todo esto en un bloc de notas o algo así, pero si no, pues no hay forma de ni siquiera saber qué permisos le configuramos a nuestros recursos. Entonces, la infraestructura como código viene a resolver un problema como es, ¿no? Es pasar de los clics a pasar a código donde definimos nuestra infraestructura. Entonces, es una idea simple, ¿no? Tenemos el código, escribimos qué es lo que queremos y después una herramienta se va a encargar de traducir eso a la infraestructura. Entonces, los beneficios de esto es que vamos a tener menos errores, vamos a tener deployment repetible y pues sí, vamos a adoptar buenas prácticas, ¿no? Ah, y otra cosa es que también podemos versionarlo con Git.
Esto es muy importante porque cuando estamos trabajando vamos a tener un historial de las versiones que hemos tenido con nuestra infraestructura. Lo mismo con el código, ¿no? Cuando tenemos algo, hacemos una feature nueva y agregamos el código y hacemos un commit. Entonces, si usáramos solamente la consola de AWS para hacer esto, no tenemos esas ventajas. Entonces, eso es algo muy importante cuando trabajas en un equipo y también quieres tener control de la infraestructura que vas creando, ¿no? Entonces, pues bueno, con AWS SDK podemos escribir nuestra infraestructura como ya les dije, en lenguajes de programación como JavaScript, Python, TypeScript. Y lo que nos va a beneficiar AWS SDK es que nos abstrae una complejidad que es CloudFormation, ¿no? Nos va a entregar una abstracción de alto nivel para poder trabajar con programación orientada a objetos, con lo que estamos acostumbrados en nuestro lenguaje favorito. Entonces, eso es muy importante. También nos vamos a apoyar del editor de código. Cuando nosotros podemos escribir algo, nos va a ayudar a autocompletar son las sugerencias que da el editor. En este caso puede ser Visual Studio Code o el que ustedes utilicen, ¿no? Entonces, eso es algo también que está muy chido de AWS SDK. Y como les digo, por debajo, AWS SDK corre en CloudFormation. CloudFormation es un servicio totalmente administrado por AWS en el que ustedes pueden deployar su infraestructura y manejarla de esa forma, ¿no? Se manejan con templates. Estos templates pueden ser escritos en JSON o YAML. Entonces, escribir un template en este tipo de lenguajes es algo muy complejo. Bueno, no complejo, sino que es un archivo muy denso en el que tendremos que escribir muchísimo código. Y no tenemos ninguna abstracción. Entonces, cuando utilizamos AWS SDK, obtenemos, como les digo, las abstracciones. Y bueno, es lo que maneja por debajo AWS SDK. Y para poder empezar a trabajar con AWS SDK, no es muy complejo. Tenemos que entender estos tres principios. Tenemos que entender que es una app, un stack y un construct. Entonces, una app, básicamente, piénsenlo como el contenedor que va a envolver toda su aplicación. Es la aplicación completa. Si ustedes van a deployar un sitio web, pues esa es la aplicación. Un stack, básicamente, es una unidad lógica dentro de AWS SDK que va a agrupar múltiples recursos y los va a deployar. Esto se va a mapear directamente a CloudFormation. En CloudFormation lo que hacemos es deployar stacks, o sea, un conjunto de recursos, y eso es lo que mapea los stacks, ¿no? Básicamente son clases, como vamos a ver ahorita a continuación, y luego los constructs son los recursos como tal de AWS. Existen diferentes niveles, desde el 1 al 3, y básicamente igual, representan un recurso. En este caso puede ser una base de datos, puede ser un bucket S3, o pueden ser múltiples recursos agrupados para solucionar un problema específico, ¿no? Entonces, como les digo, si ustedes están familiarizados con JavaScript o con cualquier programa, con cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, pues se dan cuenta que es una clase común y corriente. La única diferencia es que utilizamos cosas específicas de AWS SDK. Entonces, nosotros podemos ver que extendemos de una clase llamada stack, tenemos un constructor y tenemos que instanciarlo, ¿no? Básico, lo mismo de programación. Entonces, aquí es donde empieza a verse la ventaja. Ya no tenemos que escribir código en JSON ni en YAML. Y así como luce un stack, ¿no? Entonces, luego tenemos los constructs. Como les decía, viene del 1 al 3. Entonces, entre más bajo sea el nivel del construct, digamos, tienes que meterte a escribir el código tú mismo. Entonces, no te beneficias de ninguna abstracción, sino que tienes que escribir el recurso de CloudFormation, casi un mapeo de 1 a 1. Entonces, como les digo, el mapeo de L1, el construct L1, es un mapeo 1 a 1 con CloudFormation. Ahorita vamos a ver un ejemplo de qué es eso del mapeo de CloudFormation. Luego, el recurso L2 nos ayuda ya con abstracciones y con buenas prácticas, y estos constructs por lo general vienen dados por el equipo de AWS SDK que trabajan en AWS. Entonces, ya viene con las buenas prácticas. Y luego están los L3. Los L3 son, como digo, ya un grupo de constructs listos para que tú los importes en tu aplicación y puedas resolver el problema que tienes. Entonces, aquí vemos que tenemos un bucket de S3, ¿no? Aquí está el código del bucket S3 y lo que vemos es que tenemos muchísimo código para poder instanciar un solo bucket, ¿no? Aquí ya vemos una gran diferencia. Ya no tenemos que entrar a la consola y tenemos que ir básicamente escribiendo lo que queremos. Como vemos, un construct de L1 básicamente es un CloudFormation bucket y le pasamos un ID y le pasamos todas las propiedades que queremos. El problema de esto es que si nosotros nos olvidamos de configurar algún parámetro importante,
Por ejemplo, si nos olvidamos de configurar que el bucket no sea público, pues no lo vamos a tener porque no tenemos ninguna abstracción. Nosotros nos encargamos de esto. Esto funciona mucho cuando los recursos son nuevos en AWS. Cuando un producto acaba de salir, por lo general no va a tener un construct de L2, pero podemos adoptarlo de manera inmediata utilizando un L1, porque les digo, esto se mapea directamente a un CloudFormation. Entonces, aquí vemos que es bastante boilerplate, ¿no? Entonces, como les digo, un recurso de CloudFormation básicamente se ve así. Es un JSON que va a describir qué queremos, en este caso un bucket, y vemos que es una sintaxis mucho más larga y que no va a ser muy amigable para nosotros como desarrolladores, ¿no? Entonces, eso es un mapeo de 1 a 1. Esto sería equivalente a escribir un construct de L1. Luego tenemos el construct de L2. El construct de L2, en este caso vemos que es un poquito más sencillo, ¿no? Ya no tenemos que escribir tanto código y ya viene configurado con buenas prácticas desde el equipo de AWS, ¿no? Entonces nada más definimos igual el ID y definimos aquí todo este tipo de cosas. Y si se dan cuenta, ya tenemos como estructuras preconfiguradas donde vienen configuraciones ya hechas por el equipo. Ya no tenemos que escribirlas manual. Entonces eso es algo muy importante. Luego tenemos los constructs L3. Como les digo, los constructs L3 básicamente son un grupo de recursos que van a solucionar un problema. Entonces, en este caso, tenemos un problema en el que quiero un sitio web estático, entonces lo montamos en S3. Aquí decimos que queremos un bucket S3 y queremos ponerle un servicio que se llama CloudFront enfrente. Entonces, ya con esto, nosotros nada más instalamos esta librería porque, como estamos viendo, estamos trabajando con TypeScript y nos podemos aprovechar del ecosistema de JavaScript. Entonces, instalamos el construct y nada más lo importamos a nuestro proyecto y vamos a tener esa solución lista. Entonces, es algo muy importante. Y bueno, como les digo, nosotros podemos utilizar el ecosistema de NPM para poder instalarlo. En este caso, en los ejemplos yo utilizo PNPM, es como lo que uso todos los días, entonces pues nada más instalamos el construct y listo. Y bueno, ya que tenemos todo el conocimiento básico de qué son los constructs, qué son los stacks, pues pasamos a ver cómo empezamos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es instalar, esto es una herramienta de CLI que podemos instalar desde el NPM Registry. Entonces nada más hacemos la instalación global y esto nos va a habilitar con una herramienta de terminal que se llama CDK. CDK nos permite crear nuestros proyectos, nos va a permitir deployarlos y hacer otras cosas que vamos a ver adelante. Entonces, esto es algo muy sencillo. Le decimos, ¿sabes qué? Quiero utilizar lo que acabo de instalar, vamos a inicializar una nueva app y, como les dije, podemos trabajar con múltiples lenguajes de programación, no solamente TypeScript. Entonces, en este caso le digo que quiero iniciar con TypeScript y aquí viene un flag que me gusta a mí en particular, que es generate only, y después le paso un package manager. En este caso, si utilizan NPM por defecto, no tienen que hacerlo. Yo como utilizo PNPM, pues sí le tengo que pasar. Y entonces ya le pasas el nombre de tu app. Ese generate only lo que hace es que cuando tú no le pasas ese flag, automáticamente la herramienta va a decidir por ti y va a instalar todas las dependencias, ¿no? Porque esto es un proyecto de JavaScript. Entonces vas a tener un package JSON y se va a instalar todo. Entonces aquí vemos cómo instalarlo. Entonces le damos aquí y vemos, tenemos que inicializar un folder con take. Creamos el folder y a la vez nos movemos directamente. Y después tenemos el CDK init, ¿no? Y como ven, solamente hace el template de nuestro repositorio y ya, tenemos ahí una carpeta bin, tenemos una carpeta que se llama lib, y entonces en bin va a vivir todo lo que va a inicializar la app. Entonces, cuando nosotros ejecutamos, por ejemplo, CDK deploy, lo primero que va a leer va a ser ese archivo de bin, ¿no? Entonces, y luego en el folder de lib van a vivir todos los stacks, que ahorita vamos a ver cómo se ven. Entonces, lo que les decía es que cuando nosotros utilizamos la herramienta de CDK, automáticamente nos crea un proyecto de JavaScript, ¿no? Entonces, un proyecto JavaScript va a tener el package JSON, y en el package JSON hay algo que es muy importante cambiar. En este caso son fijar las dependencias. Si se dan cuenta, nosotros no tenemos fijadas dependencias. Y una buena práctica, lo que hemos visto recientemente con todos estos ataques al ecosistema de NPM, es que una buena práctica es fijar las dependencias, ¿no? Entonces, a mí me gusta, como les digo, utilizar el generate only para poder modificar esto y tener control de lo que voy a instalar. Y al final terminará luciendo así, ¿no? Con las versiones fijadas y ya, lo único que tenemos que hacer es instalar las dependencias. En este caso, pnpm install o npm install. Y bueno, los comandos que tenemos que memorizar y con los que vamos a trabajar siempre van a ser los siguientes. Tenemos cdk bootstrap. Esto es un comando que vamos a ejecutar la primera vez en cada región que queramos deployar infraestructura.
Entonces, el Bootstrap nos va a permitir crear plantillas de CloudFormation en nuestra cuenta, un bucket, y ya va a preparar la cuenta para que cuando tú deployes todos tus recursos estén listos, ¿no? Luego tenemos el Sint. Este Sint básicamente es traducir el código TypeScript a plantillas de CloudFormation, a plantillas YAML o JSON, ¿no? Entonces, para eso sirve. Después viene el div. El div básicamente es para poder ver qué es lo que tenemos en nuestra cuenta. Digamos que si no tenemos ningún recurso, pues nos va a decir, pues ¿sabes qué? Todo esto se va a crear. Y ya nosotros podemos ver qué es lo que vamos a modificar. Después tenemos el deploy, que básicamente es agarra lo que tengo aquí en mi plantilla y subo a mi cuenta. Ya esto hay que tener cuidado porque ya crea recursos en nuestra cuenta, ¿no? Entonces, bueno, y lo más importante, destroy. Después de que nosotros hicimos nuestras pruebas, de que ya vimos que todo funciona y no lo vamos a utilizar, hay que hacer el destroy para que todos esos recursos se eliminen de manera automática. Y como ven, no tenemos que modificar nada, solamente es todo a través de la terminal. Y bueno, vamos a ver qué vamos a construir hoy, ¿no? Vamos a construir una app de notas donde vamos a tener diferentes componentes. Vamos a tener un componente que es el API Gateway, pero no la versión de REST API. Vamos a tener la versión de HTTP API, que es una versión mucho más ligera, por lo tanto es algo más económico. Luego también tenemos una lambda que va a estar detrás de API Gateway, que va a ser la que genere. En este caso, en una aplicación real en producción, aquí tendrías ya tu lógica de negocio, ¿no? Que si vas a mandar algún mail, pues lo pones por aquí atrás. Y luego tienes Aurora de SQL. Aurora de SQL básicamente es una base de datos relacional compatible con Postgres. Entonces, vamos a ver los componentes. Entonces, tenemos Aurora de SQL. Aurora de SQL es una base de datos distribuida, relacional, que es compatible con Postgres, ¿no? Y es serverless además. Entonces, esto nos quita de tener que mantener la infraestructura. Y básicamente, si ya tenemos una aplicación en Postgres o queremos hacer una aplicación con SQL, pues podemos hacerlo con esto, ¿no? Y esto funciona muchísimo porque podemos deployarlo en una sola región o multiregiones. Y utiliza un patrón de arquitectura que se llama Active-Active, lo que nos permite que cada nodo, digamos que si tenemos 3 nodos en una región, lo que hace es que cada nodo va a estar activo escuchando por lecturas y escrituras. Y entonces esto hace que pues, las aplicaciones se beneficien de cosas que sean como real time o, por ejemplo, procesamiento de pagos, algo así que requiera muchísima precisión. Y luego tenemos API Gateway. Esto básicamente es una API que nos va a exponer hacia el público una URL. Y como les digo, API Gateway con la versión HTTP es mucho más barata porque no tiene todas las características que tiene una REST API de API Gateway. Es más sencilla, ¿no? Y es como la versión 2 de API Gateway. Entonces, eso es algo muy importante. Y bueno, ya aquí tenemos el código como tal. Entonces, aquí tenemos el stack que habíamos visto y tenemos un clúster. Este clúster va a ser nuestra base de datos de SQL. ¿Por qué es un clúster? Porque van a ser varios nodos dentro de ese clúster. Porque les digo, cuando deployamos una región, tenemos varios nodos, multiregión igual, y lo que hace es que cada nodo va a estar escuchando, ¿no? Para poder escribir la información en la base de datos. Luego tenemos nuestra lambda. Aquí utilizamos una función que se llama Node.js Function. Esta Node.js Function nos ayuda a cuando estamos trabajando en proyectos de JavaScript y, por ejemplo, necesitamos compilar un TypeScript. Automáticamente esto lo hace por debajo. Nosotros no tenemos que configurar nada más. Ahí ya tenemos el beneficio, ¿no? De que si tenemos un TypeScript, pues lo transpila a JavaScript, porque en Lambda solamente podemos ejecutar JavaScript. Algo muy importante igual. Y si se dan cuenta, nosotros estamos programando algo. O sea, nosotros tenemos una variable llamada cluster, tenemos una variable llamada getNotas, y acá abajo tenemos algo importante que se llama cluster grandConnectAdmin. ¿Por qué creen que existe esto? Esto es para poder darle permisos a la lambda de que pueda acceder a la base de datos. Si se dan cuenta, estamos utilizando la programación orientada a objetos en todo momento. Estamos aprovechando los métodos para poder darle permisos, para crear cosas, y esto ya se va a reflejar en una infraestructura en AWS. Entonces, en este caso utilizo el connectAdmin porque utilicé el usuario administrador, pero igual hay otro método para un usuario común y corriente, ¿no? Luego tenemos como tal la API, el API Gateway. En este caso tenemos igual una variable que va a guardar la API, la referencia a esa API, y vamos a tener el HTTP API y le damos el nombre, ¿no? Luego tenemos otra variable donde le decimos, ¿sabes qué? Esta API va a tener una integración con la lambda que yo acabo de crear. ¿Cómo sé que es la que yo acabo de crear? Porque aquí les digo, ¿sabes qué? Agarra el getNotas y créame esa integración. Y solito AWS SDK va a hacer todo lo que tenga que hacer por detrás para que estos recursos se comuniquen entre sí.
Y luego tenemos API Add Routes. En este caso le decimos, ¿sabes qué? En esta API, aquí lo que creamos solamente es el cascarón, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? Queremos un servicio, una API. Y luego decimos, ¿sabes qué? Quiero una URL que se llame notas y eso va a redirigirme hacia Notas Integration. Entonces, este Notas Integración básicamente es lo que acabamos de crear. Entonces, es algo muy sencillo ir haciéndolo como con programación. Y bueno, de ahí tenemos la lambda como tal. Ya este es el código que vamos a deployar en la lambda. Básicamente es la función handler, recibe un evento, validamos si es un post, porque podemos crear una nota también en nuestra aplicación. Y luego tenemos aquí para poder hacer un get, donde hacemos un select, ¿no? Como ven, es un código muy sencillo y es lo que va a vivir en la lambda, ¿no? Entonces, esto está así. Y si, por ejemplo, no logran ver todo no logran ver todo el código por aquí, al final les tengo un repositorio donde viene todo el código explicado, con bastantes comentarios y con un buen readme. Entonces, para que lo puedan tener después. Y luego, la lambda. Algo muy importante es que este servicio Aurora de SQL no utiliza contraseñas. Cuando utilizamos, por ejemplo, una base de datos relacional, por lo general tenemos un usuario y una contraseña. En este caso, lo que utiliza es un token. Entonces, cuando están trabajando con JavaScript, necesitas utilizar el paquete que se llama AWS CDK con el DSQL Signer, ¿no? Importas esto y creas una instancia de eso y le dices, ¿sabes qué? Dame un token. Ese token va a ser tu contraseña, ¿no? Porque por lo que vemos aquí, podemos utilizar Postgres. Aquí, esto es una instancia de un paquete que se llama PG, que es para trabajar con Postgres. Pero ustedes también pueden tener un ORM. En este caso, podrían tener un ORM y se conectan y nada más le pasan el endpoint y el token. Y muy sencillo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver cómo se despliega todo esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para trabajar con AWS CDK es tener configuradas nuestras credenciales. En este caso, pues sí, yo con AWS Login pueden utilizar, abren la sesión en el navegador, se registran, crean, inician sesión y ya automáticamente les genera las contraseñas y todo en su terminal para que no tengan que crear ningún access key ni nada complejo que se vaya a quedar ahí almacenado y se olviden. Ya con esto está muy sencillo. Y bueno, después de que hacen esto, lo que tenemos que hacer es básicamente el bootstrap de la cuenta. El bootstrap, como les digo, yo ya lo había hecho, pero en este caso, pues, por cada región, les digo, si van a deployar en US East 1, pues también tendrán que hacer un bootstrap. Y para US 2, etcétera. Y también es una buena práctica que lo hagamos regularmente para que tengamos actualizados los templates que crea AWS, ¿no? Y después hicimos el AWS Div, donde vemos toda la, ¿cómo se llama? Todo lo que se va a deployar. Y después hacemos un deploy, ¿no? Ya aquí es donde decimos, ¿sabes qué? Vas a deployar el Notas Stack. El Notas Stack, como les dije, agrupa todos los recursos. En este caso, agrupó todo lo que voy a deployar. Y bueno, ya me preguntan que si quiero hacer los cambios y listo. Voy a empezar a crear toda la infraestructura. Y yo no tuve que meterme a la consola, no tuve que hacer nada más que programar en el lenguaje que yo ya sé, ¿no? Entonces, aquí esperamos a que termine de hacer el deployment. Y algo muy importante es que nosotros tenemos constructs también para poder mostrar outputs en la terminal después de que el deploy termine. Entonces, después de que termine el deploy, vamos aquí viendo que se está haciendo un CloudFormation, un API Gateway, todo lo que le pedimos, ¿no? Entonces, al final nos entrega un output. En este caso, podemos acceder a la URL, que es esta, ¿no? La de la API, y el clúster que creamos nosotros de Aurora de SQL. Y bueno, es algo muy después de hacer deploy. Y bueno, después de hacer deploy, lo que quiero hacer en este caso es probar, meter datos en la base de datos, ¿no? Entonces, esto básicamente viene listado en el README, por si ustedes lo quieren replicar, es guardar las variables que acabamos de ver. Y después lo que hago es una migración, ¿no? Aquí tengo una migración, que básicamente la migración es insertar datos a la base de datos para que yo tenga datos de prueba. Y bueno, vemos que ya tenemos información después de hacer la migración, ya toda la infraestructura está corriendo, ya todo esto es real, entonces ya tenemos listo eso. Y bueno, ¿qué pasa ahora que tenemos mucho auge de estos agentes de inteligencia artificial y todo? Pues AWS también ya se preocupó por esto y tenemos una herramienta que se llama Agent Toolkit. Agent Toolkit es un conjunto de herramientas donde vamos a tener un MCP para poder interactuar con nuestra cuenta de AWS. También tenemos Agent Skills, que va a ser básicamente archivos Markdown que le indican cómo hacer un determinado proceso, ¿no? Entonces, con este Agent Toolkit lo que tenemos es que ya podemos interactuar directamente. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos acceder a logs, podemos crear infraestructura y todo esto sin salir de nuestro chat. Entonces,
Para esto hay que tener cuidado también, porque si se acuerdan, nosotros hicimos un login y yo les dije que hice login con mi cuenta de administrador, o sea, les dije, hice login con mi cuenta de administrador. Entonces, si yo le paso ese login a la gente, pues va a tener ese control, ese permiso, ¿no? Entonces, podemos delimitar más los permisos para que nuestra gente utilice solo eso. Y básicamente tenemos que, en este caso que yo voy a usar Kiro, pues nada más copio estos comandos acá y después podemos instalar las skills aquí. Las skills, pues básicamente es como un paquete de JavaScript que se instala y listo. Entonces, luego de eso, pues básicamente abro Kiro y voy a irme a la sección de Kiro, en este caso. Y ya tenemos aquí la opción de crear los MCPs. Aquí este era un MCP antiguo que es para la documentación. Entonces, ya con este obtengo acceso a mi cuenta de AWS. Y ya, instalo las skills. Como las skills, pues básicamente podemos encontrar desde para poder trabajar con AWS CDK, para poder trabajar con Lambda, Dynamo, con bastantes cosas, ¿no? Y podemos instalarlo para diferentes agentes como Codex, Cloud. Este Agent Toolkit no solamente es para Kiro, como sino también para esto que les digo, ¿no? Agent, Codex, Cloud. Y bueno, ya que instalamos, vamos a probar que todo funcione. Entonces, como les digo, sin salir de mi chat ni nada, yo quiero obtener qué fue lo que pasó dentro de mi Lambda, qué fue lo que pasó dentro de mi sistema, preguntándole a una gente, ¿no? Entonces, si yo agarro y le pregunto, ¿sabes qué? Tráeme el último log de ejecución de la Lambda, pues básicamente va a pedirme permisos para poder ejecutar en mi cuenta todas estas acciones, ¿no? Yo lo autorizo y aquí vemos que se utiliza el AWS MCP y corre un script. Entonces ya esto es la integración del Agent Toolkit. Entonces nosotros esperamos a que todo haga el trabajo y listo, me trae la función, el nombre de la función y me va a decir, ¿sabes qué? Voy a ir a traer los logs, ¿no? Aquí dice, voy a traer el log y ya lo único que tengo que hacer es autorizar que se ejecute la herramienta. Entonces ya que se ejecuta la herramienta, pues vemos que está trayendo algo por aquí, unos logs, y me entrega el reporte, ¿no? ¿Sabes qué? Tu Lambda tardó tanto tiempo, todo salió muy bien. Aquí vemos, usó 86 megabytes de 128 asignados. Entonces, la ventaja de esto es que yo no tuve que ir a mi cuenta, no tuve que abrir la consola y irme a los logs de Lambda, sino que yo agarré y le pregunté a mi agente, ¿no? Y esa es la ventaja. Yo el otro día estaba jugando con el agente igual y le dije, ¿sabes qué? Créame un API Gateway y una Lambda. Y lo hizo por mí. Nada más tengo que ir autorizando las ejecuciones de las herramientas. Y por eso les digo, esto es, hay que tener cuidado porque, pues como vemos, crea infraestructura y también la puede eliminar, pero pues hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, siempre hay que estar pendiente de lo que va a hacer el agente. Y bueno, ahora, ya el último paso, ahorita todo está corriendo dentro de nuestra computadora. Si nuestra computadora se descompone o lo que sea, pues ya fue. No podemos deployar hasta que configuremos otra vez una nueva computadora. Entonces podemos utilizar GitHub Actions para poder automatizar este proceso y que, por ejemplo, si trabajamos en un equipo de varias personas y alguien hace un merge request hacia nuestra rama principal, pues que se despliegue los cambios y todo esto sin tener que meter un humano en el proceso, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es únicamente hacer un push. Yo en este caso ya tengo configurado el workflow, el GitHub Actions, y nada más le doy GitHub Push, va a ser el push, vamos a ver que en mi repositorio vamos a tener aquí listo esto, ¿no? Ya se está ejecutando esto, y lo que va a hacer es deployar toda la infraestructura. Como les digo, este repositorio se los voy a pasar al final, por si ustedes quieren probar esto de GitHub Actions, igual el código que va a estar ahí está súper documentado, y pues tenemos aquí todo esto, vemos que está haciendo el CDK deploy, lo que hicimos en nuestra computadora ya lo está haciendo otra máquina por nosotros, ¿no? Entonces ya con esto automatizamos muchas cosas, evitamos errores y bueno, ya esperamos a que se termine, vemos que está actualizando los componentes, vamos aquí la Lambda Function, el CloudFormation, como les digo, CloudFormation es lo que corre por detrás, entonces es como si nosotros tuviéramos, no sé, ¿alguno de ustedes ha usado React por aquí? ¿Han usado React? Excelente. Entonces, si utilizan React, saben que es una abstracción básicamente de JavaScript, ¿no? Si quieren hacer lo mismo que hace React, lo pueden hacer con JavaScript sin problema. Es lo mismo. CloudFormation es lo que corre por debajo. Entonces, si ustedes quieren tener mucho más control de sus recursos, pues pueden utilizar CloudFormation, ¿no? Y bueno, listo. Ya tenemos el deploy y todo. Y vamos a ir recapitulando. Entonces, lo que vimos hoy básicamente es que podemos utilizar nuestro lenguaje de programación favorito para poder escribir infraestructura. En mi caso, yo nunca había querido meterme a ver cómo funciona todo este tema porque una vez aprendí Terraform y sentí que era un poquito más complejo, pero después de que puedo utilizar mi lenguaje de programación, en este caso TypeScript, con el que me siento más cómodo, pues la verdad me agiliza muchísimas cosas y para equipos que ya tienen su
aplicación, por ejemplo, en Python, que puedan manejar su infraestructura en el mismo lenguaje, acelera la productividad, ¿no? Y hace que los desarrolladores también se encarguen de, pues, manejar la infraestructura y que conozcan todo este contexto. Entonces, eso es algo muy importante. Además, podemos aplicar buenas prácticas de CI/CD, en este caso el Continuous Integration y el Continuous Delivery, que es lo que estábamos viendo con GitHub Actions. Y esto lo podemos lograr igual. Podemos configurar todo lo que tenemos que hacer para que se integre con GitHub directamente con otro stack de AWS CDK, que les digo, se los dejé en el repositorio. Y bueno, lo más importante es que podemos tener deploys repetibles. Entonces, les digo, si ustedes tienen una cuenta que sea para pruebas, después pueden tener una cuenta que sea para producción o staging o algo así. Y pues nada más con el comando de deploy van a crear la misma infraestructura en todas las cuentas y van a tener ambientes que son consistentes. Entonces, eso es algo muy importante. Y les digo, aquí les tengo el artículo de la charla que acabamos de ver, donde viene cómo crear tu primer stack de CDK y también viene el link del repo, ¿no? Entonces, ahí está, este es el artículo donde van a encontrar igual toda esta información que acabo de darles. Y el otro es el repositorio de GitHub. Como les digo, me tomé el tiempo de meter bastantes comentarios en el código de este CDK para que si llegas al código puedes entender qué es lo que hace exactamente cada pieza, qué es el recurso que se va a crear después. Y el README viene igualito. Si lo quieren replicar, quieren migrar la base de datos, conectarse, etcétera, todo eso viene ahí en el README. Es como si tuviera un artículo ahí dentro del README. Y al final también quería mencionarles que en AWS tenemos un canal en el que subimos contenido en español y en portugués, y entonces se llama AWS LATAM, ¿no? Este es el QR de nuestro canal. En este caso tenemos una serie de Kiro, que está hecha por Ana Cuña, nuestra Developer Advocate, y pues enseñamos a usar desde Kiro de cero, cuáles son las características de Kiro, y también tenemos otros videos que está subiendo, por ejemplo, Hazel es de Guatemala, nuestra Developer Advocate, y Ramsés también, que está hablando sobre cosas de inteligencia artificial, por si a alguien le interesa. Y bueno, se vienen más videos. Y también, pues si ustedes tienen sugerencias de contenido, pues déjenos un comentario en algún video y nosotros vamos a leerlo para poder meterlo a nuestro plan de contenidos, ¿no? Entonces, ese es el canal. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Y pues bueno, muchas gracias. Mi nombre es Axel Espinosa, soy Developer Advocate en AWS. Lo que hago es básicamente que si ustedes tienen alguna queja de algún servicio de AWS o lo que quieran, con gusto me lo pueden decir y yo se lo puedo pasar al equipo de servicio de AWS para que intentemos arreglarlo y la experiencia de los desarrolladores sea mucho mejor. Y pues igual, crear contenido. Entonces aquí tengo de este lado tengo mis redes, mi sitio web donde escribo artículos igual, y por si quieren ir a conectar por ahí, a platicar en el Instagram o lo que sea, pues ahí. Bienvenidos y pues bueno, nos vemos ahorita en el networking. Gracias.